Dios les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Los invito a abrir nuestras Biblias para compartir un pasaje de la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 6, y vamos a leer a partir del versículo 64. Esta palabra la tomé porque últimamente vemos como el mundo está tratando de quitarnos esa sabiduría, esa atención que tenemos de conocer a Dios, nos está quitando las ganas de relacionarnos con Dios y están tratando de inculcar en la mente de aquellos que no tienen la capacidad de discernir para justificar y decir que Dios no existe. En fin, hay personas que se pasan estudiando libros de filosofía, de ciencia, para demostrar que Dios no existe. Y esto no viene desde ahora, sino que cuando comenzamos a leer el libro de Juan, vemos que fue escrito en el año 80, 90 más o menos después de Cristo, y ya había esta situación, porque vamos a leer en esta parte de la Escritura que ya Jesús les advierte a sus propios discípulos de no volverse atrás y no errar en el camino. Vamos a leer entonces en el capítulo 6, a partir del versículo 64, y dice así, dice Jesús, estas primeras palabras, dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iban a entregar. Entonces dijo: pues he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso iros vosotros también? ¿Qué palabra esta, no? Porque Jesucristo se dio cuenta de que no había suficiente entendimiento y discernimiento en la palabra de Dios y que hasta ellos querían irse. Pero sabemos después la respuesta de Pedro, que le dijo: ¿a quién iremos? Pero hoy en día estamos acosados por esta situación adversa de que muchos tratan de querer inculcarnos la no existencia de Dios e inclusive dan cursos, hacen eventos para querer demostrar que Dios no existe. Pero nosotros, que nos fue dado la palabra de Dios, porque dice que fue dado a aquellos que no teníamos conocimiento para que podamos entenderla y discernirla, y no a aquellos que tienen sabiduría, que buscan en la ciencia, que buscan en la filosofía demostrar algo que es incoherente, como es la no existencia de Dios. Y sabemos que Dios existe porque mirando alrededor nada más de nosotros nos damos cuenta de la naturaleza, nos damos cuenta de las grandes obras que hizo Dios para con nosotros. Pero pese a todo eso, mucha gente sigue insistiendo en querer sacarnos de la cabeza, inclusive desviar a muchas personas del camino recto de conocer a Dios. Porque aquel que no gustó de la palabra de Dios, no gustó de ese dulzor divino que tiene su palabra, no gustó de los milagros, no gustó de nada de lo que Dios tiene para ofrecernos, porque Dios no vino para castigarnos, vino para salvarnos. Pero sin embargo hay aquellos que tratan por todos los medios de justificar la no existencia de Dios. Y a veces se hace difícil contrarrestar lo que ellos dicen, porque usan palabras que a lo mejor nosotros desconocemos, nombran a filósofos, nombran a científicos, y eso nos trae a veces inconvenientes los que somos prácticamente indoctos en la palabra o que tenemos poco conocimiento de las cosas del mundo, pero el conocimiento que tenemos es de la palabra de Dios. Y en cierta ocasión, una vez había uno de estos eruditos que fue a dar una charla justificando la no existencia de Dios. Y bueno, reunió un montón de gente en un lugar, en un anfiteatro, en un pueblo, y se puso a hablarle y a comentarle que Dios no existía, que no se podía creer en algo, que eran todas fantasías y que Dios no existía. Hizo una larga exposición y cuando terminó de exponer su tema, hizo una pregunta al público y les dijo:
bueno, a ver si hay alguno de ustedes que tienen alguna pregunta para hacerme a mí con respecto a lo que yo dije, para contradecir lo que yo digo o para fundamentar lo que ustedes piensan. Y prácticamente el auditorio se había quedado en silencio, nadie respondía, nadie hablaba, y de pronto se paró una persona que cuando el público y la gente de ese pueblo lo vio, le causó impresión fea, ¿no? Porque el que se había parado era una persona que era borracha, que había estado en el robo, en la droga, que había lastimado a mucha gente, había hecho desastres en ese pueblo, pero este señor se paró, tuvo el coraje de enfrentarlo y bueno, todos se quedaron en silencio y entonces el interlocutor le dijo que pasara y que le hiciera la pregunta que quisiera que él se le iba a responder. Y bueno, este personaje, no muy bien vestido, empezó a caminar hacia el estrado, pero mientras caminaba sacó del bolsillo una naranja. Y se puso a caminar y mientras iba caminando iba pelando la naranja. Y bueno, el que había dado la clase lo interpeló enseguida, le dijo, vamos, yo le dije que hiciera una pregunta, no que venga a comer una naranja acá ni a pelarla. Y se molestó muchísimo, pero no le hizo caso, siguió pelando la naranja y cuando subió al estrado, ¿sabe qué hizo con la naranja? Se la comió. Bueno, esto lo terminó de enojar a este que había dado ese mensaje y le dijo, pero bueno, esto no es un lugar, le dije que viniera a hacerme una pregunta y usted todo lo que hizo es comerse una naranja. Y el humilde personaje se dio vuelta y le dijo, yo me comí una naranja, sí, ahora dígame usted, ¿es dulce o es agria? Él, bueno, se puso verde de locura esta persona y le dijo, ¿cómo puedo yo saber si es dulce, si es amarga, si no él la ha probado? Pues eso es lo que yo le estoy tratando de preguntar a usted. ¿Usted probó alguna vez la dulzura de Dios? ¿Probó usted conocerlo a Dios? Y eso lo dejó pasmado y en silencio, porque muchas personas andan por este mundo y nos sucede a nosotros mismos, que muchas veces nos sirven un plato de comida y decimos no nos gusta o no la queremos y verdaderamente es porque nunca lo probamos. Y esta persona que había sido muy mala, había tenido vicios, había tenido todo, había robado, había hecho mucho desastre, un día gustó de la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios es dulce, y gustó de esa palabra y fue transformado. O sea que él, con su actitud, con su testimonio, le demostró que verdaderamente Dios existía, porque si pudo cambiar una vida tan deshecha como la de él, solamente Dios podía hacerlo, porque nadie puede hacer otra cosa, porque Dios que tenemos nosotros es el Dios de los imposibles. Y esta persona se sintió insatisfecha y se sintió avergonzada de que una persona que de un nivel cultural mucho más bajo que él le cerrara la boca. Por eso es importante que pensemos y meditemos sobre esta palabra. Muchas personas te van a venir a decir, Dios no existe, pero como dice la palabra de Dios, nosotros lo sentimos en nuestro corazón. Nosotros sentimos a Dios porque lo tenemos la puerta abierta y ha entrado en nuestro corazón y hoy podemos decirle al mundo que Dios hace maravillas y milagros, que hace sanidades como me sanó a mí, como te sanó a ti y como muchas personas que al último momento de su vida, cuando ya no queda más escapatoria, levantan los brazos al cielo y piden perdón a Dios y le piden que les salve la vida. Es solamente en ese momento es cuando se acercan a Dios. Y mire qué Dios maravilloso y majestuoso que tenemos, que en ese mismo momento Dios les da el lugar de poder arrepentirse y de poder tomar nuevamente un camino recto y poder rehacer su vida y salvarse. La ciencia te dice, hasta aquí llegamos, todo está en las manos de Dios. Pero si vamos realmente a la verdad, nunca estuvo fuera de la mano de Dios, porque Dios gobierna todo y Él es poderoso para todo, nada escapa. Dice que ni una hoja de un árbol, ni un cabello se cae sin que Él lo permita.
Qué hermoso es que podamos tener este espíritu de vida, que podamos tener en nuestro corazón ese dulzor de la palabra de Dios, ese dulzor de ese amor con cual nos amó, porque no nos olvidemos que ha dado a su Hijo unigénito en propiciación y en pago por nuestros pecados. Dios nos ha salvado. Miren si Dios existe. No hay manera de poder negarlo, porque al abrir una flor, al mirar nosotros un árbol, una montaña, la naturaleza, vemos la mano de Dios, porque no hay arquitecto, no hay ingeniero, no hay nadie que pueda diseñar un mundo como el que está diseñado. Un universo que se maneja como los engranajes de un reloj que no tiene ningún error, que está funcionando totalmente sincronizado, porque Dios es grande y es poderoso. Así que yo te invito en esta tarde, si esta palabra ha llegado a tu corazón, que le abras el corazón a Dios, que te des una oportunidad en tu vida de probar a Dios. Dios no necesita probar que Él es Dios, porque Él es Dios, pero te doy la oportunidad de que tú pruebes ese amor de Dios abriéndole tu corazón y entregándole tu corazón. Yo te voy a ayudar con una oración en esta tarde para que vos puedas llegar también a los pies de Cristo, y te pido que hagas esta oración sencilla, pero de todo corazón, que abras tu corazón, porque el corazón, como decimos nosotros los creyentes, tiene el picaporte del lado de adentro, y solamente tú le puedes abrir el corazón, no entra de prepo. Así que te invito a que le abras el corazón a Dios y que le recibas. Repite junto conmigo: Padre, yo te doy gracias por haber escuchado tu palabra. Señor, yo sé que soy pecador, pero te pido perdón. Señor, te pido que me des a probar de tu gracia, Señor, que me des a probar de tu amor, Dios mío, que salves mi casa, salves mi familia, Señor, y me des esa oportunidad que ya he perdido varias veces de poder, Señor, que tú puedas anotar mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo te doy gracias por esta salvación tan grande. Amén y amén. Así que si has repetido junto conmigo esta sencilla oración, no es una oración mágica, pero sí te vas a dar cuenta que cuando tú te encuentres solo, tengas algún problema, vas a saber que Dios va a estar al lado tuyo apoyándote en todo. Ni te vas a dar cuenta, pero vas a comenzar a tener un cambio como el que tuve yo, como el que tuvieron millones de cristianos. Así que te dejo este pequeño mensaje, esta pequeña reflexión, para que la atesores en tu corazón y que de hoy en adelante empieces a gustar del amor de Dios. Ahora me despido. Hasta la próxima oportunidad que podamos compartir una reflexión y podamos estar juntos nuevamente. Que Dios los bendiga muy, pero muy ricamente.